Hola David, ¿cómo estás? Felipe, ¿cómo te ha ido? Buenos días, profe, ahí bien. Bien, ¿tú qué tal? ¿Qué hay de nuevo? También bien, profe. No. Buenos días, profe. Hola David, ¿cómo te acaba de ir? Bien, profe, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Prendamos video, hermano, a saludarnos. Profe, me cogió desayunando. Un Ah, momento. no importa, no importa, yo no le quito. Ya ingresó por el celular, profesor. Ok. Buenos días. Hola Kevin, ¿cómo te va? Muy bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias, sí, señor. Bueno, ¿y cómo estamos en los sistemas numéricos? ¿Cómo les ha ido? ¿Se han visto sistemas numéricos?
Bueno, muchachos, prendamos video. ¿Cómo vamos? Muy buenos días para todos. Ya estamos 17 actores del concurso. David, ¿cómo te va? Jordan, Felipe, Jimmy, ¿cómo vamos? Buenos días, profesor. Bien, sí, señor. Gracias. Ok, bueno, muy bien. Perfecto, Jimmy. ¿Qué hay de cosas? Jonathan, ¿cómo vamos? Dubán. Bien, Don profe, ya. Santiago. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a darle rienda suelta a este negocio el día de hoy para ir avanzando en nuestro tema que nos va a llevar paso a paso a tener un mejor concepto filosófico de todo lo relacionado con la arquitectura. Es de claro entender de que efectivamente la arquitectura desde la parte de la ingeniería, desde el enfoque de la ingeniería, pues no es lo mismo que un proceso técnico desde el enfoque de herramientas, de tecnología. Tenemos que conocer la herramienta, tenemos que conocer los elementos, ni más faltaba. Pero el concepto estructural de la composición, de su engranaje, de su ensamble, de su rendimiento, de su funcionalidad, váyanse grabando esas dos palabritas, funcionalidad y rendimiento, son palabras que nos van a llevar a poder interpretar adecuadamente lo que corresponde la arquitectura y el diseño. Pues sí, tenemos, vuelvo y repito, no me cansaré de decirle, establecer un proceso de soporte, mantenimiento. En las primeras de cambio del mundo de la ingeniería, pues hace uno eso no es un delito. Pero poco a poco se va uno rankeando y va definiendo que efectivamente la arquitectura nos va llevando hacia el lado de la funcionalidad, del rendimiento, del engranaje, de ese acople adecuado, precisamente, ¿correcto? Entonces, obviamente que nos va a permitir siempre visualizar adecuadamente el enfoque de lo que vamos a administrar y procesar, ¿correcto? Entonces, la arquitectura, bueno, vamos a mirarla en estas diapositivas que tenemos para poderla medio interpretar en las primeras de cambio, paso a paso. Veamos acá estas primeras de cambio. Veamos esta diapositiva, creo que con esta es. Ustedes, efectivamente, compañeros, mirarán qué apuntes toman, qué notas toman, cómo matan sus paradigmas de conocimiento. Ustedes verán si apuntan lo necesario, lo básico, ponen atención. Bueno, las diapositivas quedan en plataforma igualmente, pues no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, veamos estas diapositivas. El enfoque de la arquitectura, mis estimados, pues obviamente nos va a llevar a un mundo en el que la arquitectura nos está definiendo varios frentes: arquitectura, soporte, mantenimiento, diseño. Cada una de esas palabras que para nosotros parecen como simples y sencillas, pues desde el mundo de la arquitectura es otro rollo, es otro tema, es otro esquema, porque tenemos que verla con el ojo de la ingeniería, con el ojo de los sistemas, ¿correcto? Ya nos estaremos evitando con el ojo del soporte y el mantenimiento. Pues sí, tendremos que de pronto darle un soporte a algo, algún elemento, pero no será nuestra funcionalidad, no será nuestro rol primordial. Nuestro rol primordial es esa palabra que acabamos de decir: funcionalidad, rendimiento, engranaje, acoplamiento. Y para eso, tanto el diseño como la arquitectura, como el soporte, como la estructura, como la innovación, tiene que estar de la mano. Nosotros hoy en día entendemos que efectivamente tenemos que estar innovando, estamos diseñando. Ustedes tienen que estar innovando, diseñando. Ahora ustedes son programadores natos efectivamente tienen que estarse rankeando en ese esquema y pues tienen que estar innovando un nuevo elemento, un nuevo producto, un nuevo software, unas nuevas rutinas, ¿cierto? Imagino que ustedes estarán implementando sus rutinas personales donde van a
hasta utilizando constantemente en algunas librerías, en algunos procesos personales que tengan, y eso es innovación, que ya ustedes necesitan que su nevera se abra al tiempo que su teléfono, que cuando usted oprime el número 1 de su teléfono se prende el microondas, la lavadora. Son procesos que miraremos cómo lo acoplamos desde la arquitectura, cómo lo estamos diseñando. Y obviamente entramos en el mundo de la innovación, ni más faltaba. Bajo esa perspectiva, efectivamente, entonces, en las primeras tenemos que entender el objetivo de lo que es la arquitectura, para qué fue diseñada, cuál es su funcionalidad, cuál es su misión, a qué vamos a enfrentar. Entonces tendremos un objetivo general, que es comprender los conceptos, lineamientos que se integran en la arquitectura y el mantenimiento de computadores para entender conceptos. Claro, entonces, 1, entender los conceptos. 2, interpretarlos. 3, darles un engranaje, un alineamiento hacia el enfoque de la ingeniería de los sistemas. Y claro, tenemos que entender la arquitectura como el engranaje no de los computadores, el engranaje no de los elementos que la componen, sino la arquitectura como de los sistemas, la arquitectura de todos los elementos que interactúan entre sí, como hablábamos de un sistema como tal. Y si vemos el concepto, tenemos que tenerlo claro, ¿qué es un sistema? Claro, tenemos que recordar lo que es un sistema, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Eso es el proceso. Y entendiendo ese tema, es que interactúan, ese engranaje, ese fin común, pues nos va a dar efectivamente un proceso de empalme, de rendimiento, de funcionalidad adecuada. Tenemos que entender de que la arquitectura inicialmente en sus primeras de cambio nos enfocan 2 grandes pirámides. Desde los sistemas nos dicen, bueno, tenemos 2 grandes grupos que nos van a avasallar. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos? Pues esos 2 grandes grupos van a ser ni más ni menos que efectivamente uno, el hardware y el software. Entonces, identificando estos 2 elementos, sabremos que efectivamente la arquitectura se va a basar en tener la integralidad, en tener la funcionalidad del hardware versus el software. Entonces, aquí diremos que el hardware tiene su propia lineamiento, su definición, su estructura, y el software tiene sus propios elementos de administración, de diseño, de implementación, de engranaje, de acoplamiento. Entonces, fíjense que cada uno de manera individual es un ente independiente, pero juntos al tiempo forman un conjunto que estaremos llamando sistema. Y ese sistema es el que la arquitectura dice, bueno, yo lo voy a moldear, yo lo voy a diseñar, yo lo voy a estructurar. Bien, entonces, desde ese punto de vista entra la arquitectura. La arquitectura como tal nos establece que, ¿qué sería para cada uno de ustedes arquitectura? Bueno, escuchemos a cada uno el concepto de arquitectura. Jonathan, ¿qué es para ti arquitectura? ¿Me escuchas ahí bien, profe? Perfecto. Bueno, arquitectura son como la base del todo, ¿no? Es como planificar las ideas para luego armar el sistema, que es a lo que se quiere llegar. Plasmar las ideas. Bueno, sí, puede ser. Ese es el enfoque que le está dando. ¿Por qué? ¿A razón de qué le hace ese enfoque? Porque es que la palabra arquitectura, cuando pues uno piensa en arquitectura, me viene a la mente como el inicio del todo. O sea, como a qué le voy a dar enfoque a algo. Bueno, ¿a qué le voy? El inicio del todo. Bueno, David, cuéntame, ¿qué es para ti arquitectura? Profe, arquitectura para mí es como, no sé, cómo crear un diseño y pues no sé, así darle como que pues una solución. No sé, es que arquitecta, pues se me viene a la mente eso, profe. Bueno, perfecto, dale un diseño. Entonces, va a una forma, un molde. Bueno, vamos, es el principio de algo. Perfecto, listo. Ahí vamos montando un elemento. Jimmy, ¿qué es a ti arquitectura? Profe, que creería que, pues ya aparte de que es un diseño, podría ser una estructura en la cual se pueda ensamblar algo a raíz de fin, ¿sí? Como darle, pues ya como lo dijeron mis amigos, un diseño o una estructura y con eso dar, pues llegar a un objetivo.
Bueno, ensamble, dijiste una palabra. Bueno, dale, válido. Jason, ¿qué es arquitectura? Buenos días, profe. Hola, Listo, hola. arquitectura para mí en mi concepto, porque es que arquitectura se utiliza en muchas áreas. La arquitectura es Claro. como la inicialización de algún objetivo o estructura y diseño, el cual pues, se basa en cómo va a ser su construcción, llevado a su enfoque o su objetivo. Vale la aclaración que dice que se utilicen varias áreas. Por un lado, perfecto, sí, muy válido. Y segundo, acabas de reforzar que es el enfoque desde la parte, ¿pero de dónde? De los sistemas. Muy bien. Bueno, Santiago, ¿qué es para ti arquitectura? Eh, pues, profe, para mí la arquitectura es el principio de construcción, ¿sí me entiendes? De implementar ideas y poder de esta forma construirlas, darlas a, a realización. Bueno, a engranar, enlazar ideas. Bueno, más o menos. Felipe, ¿qué es para ti arquitectura? Es el diseño conceptual de una computadora que pues al final sirve para mirar qué partes le pueden servir al computador para que Bueno, tenga bueno, el mayor rendimiento. el diseño de una arquitectura. Bueno, Kevin, ¿qué es para ti arquitectura? Cerremos ahí el ciclo. Profe, la arquitectura sería la construcción de los elementos de una forma en la que puedan rendir de forma diferente. Sí, es en ¿La eso. construcción de qué, viejo? De los elementos. De los elementos. Ah, bueno. La construcción de los elementos. Bien. Bueno, Sandra, la única mujer que es arquitectura. Prende el micrófono. No te escuchamos, Sandrita. Estamos mal de micrófono. Bueno, cuadra y grita cuando ya esté lista. Pide auxilio. Bueno, muchachos, la arquitectura, efectivamente, algunos de ustedes manejan el concepto de que es la estructura de las partes de un computador. Dijimos desde un principio que arquitectura no es el concepto de la herramienta. La herramienta primordial, el centro de nuestro universo, ustedes como cuasi ingenieros, sí, correcto, estamos de acuerdo. Pero la arquitectura desde el enfoque de la ingeniería no es el tope de ese concepto de las partes y piezas de una máquina que lo engranaremos, lo llevaremos, como veremos más adelante, el paso a paso de las partes de la máquina. Claro, ni más faltaba, porque ese será nuestro objetivo en esta asignatura. Pero que quede claro que la arquitectura cobija el engranaje de la distribución, del molde, del diseño, de un sistema. No olviden siempre el concepto de su carrera, porque si ustedes dejan de lado su concepto de su carrera, sistemas, pues estamos dejando de lado todo el concepto que nos está, el entorno, el ambiente. Entonces, nuestro entorno, ¿cuál es? Los sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Vuelvo y digo, Sergio, ¿qué son los sistemas? Los sistemas, profe, como usted nos había Eso, dicho muy bien. ayer, ayer nos había dicho que los sistemas son, A ver, piense, Mejía, García, ayúdale, piensa. Diga paso. bueno, sí, paso. Es que no, o sea, no me acuerdo bien de cómo está estructurado lo que No vimos ayer, importa, pero es dale. como, Mejía. A ver, Profe, Mejía. como un conjunto de Meijan, elementos perdón. que van hacia un mismo objetivo. Un conjunto de elementos que van para un mismo objetivo. Bueno, sí, correcto. Entonces, de manera técnica, así como la ley, hay ciertas leyes que tenemos que hablarlas. La ley dice punto, cadeneta, coma, hay que nombrarla así y trabajarla así. La ley es intransferible. Es más, si usted nombra una ley, tiene que nombrarla acentuada, con la coma y con el punto donde va, porque si no, cambia el sentido. En este caso, en el concepto de sistemas, tenemos que tener claridad de que sistemas no lo podemos cambiar desde el punto de vista y el enfoque ya como tal, como definición plena. Entonces, ¿cómo va, Sandra, el micrófono? ¿Ya? ¿Arregló?
Pues no sé si Ahora me sí, escuchan claro, porque ahora sí, me ahora estaba sí. funcionando. Ok, Y ahora sí, ya, entramos en ok. calor. Bien, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el concepto de sistema dice, para que lo tengan en cuenta, vuelvo y digo, ustedes matan cómo apuntan sus paradigmas y sus anotaciones. Sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Y pensamos en eso en cualquier instante. Si estamos frente a un carro, ¿qué puedo decir de ese carro, Ilian? Que es un sistema. Pues. Que es un sistema. ¿Y por qué es un sistema, Dubán? Porque tiene, o sea, es la unión de varios elementos y se usa para un fin mutuo, ya sea la movilización o... Es correcto, es la unión, es la integración, ojo lo que acabas de decir, en una palabra tranquila, boyacense, pero es la integración, el engranaje, el empalme de una palabra que se llama unión para ti. Entonces, esos elementos que interactúan entre sí nos van a dar varias líneas que acabas de decir. Movilidad, montar, moverse un elemento, un carro en este caso, ¿correcto? Pues en arquitectura no nos vamos de lado. Lo mismo, en arquitectura son todos los elementos que interactúan entre sí para moldear, diseñar, acoplar, darle funcionalidad a ciertos elementos. Desde el enfoque de la computación, ojo, desde el enfoque de la computación, entonces partimos que en la computación tenemos dos grandes pirámides. En la informática tenemos dos pilares. ¿Cuáles son los dos pilares de la informática? El hardware y el software. Eso no se les puede olvidar. Si algún día hablan de los grandes pilares que soportan la informática, pues sí, claro que sí, son el hardware y el software. ¿Por qué? Porque precisamente son los elementos que la informática nos entrega, nos dice, bueno, compañero, aquí está la informática, ¿quién soy? Yo tengo todos los elementos, tanto lógicos como físicos, para que usted interactúe. Y entonces, ¿cómo voy a interactuar? Estableciendo una arquitectura, un diseño, un modelo, una premisa que va a engranar, va a funcionar y va a tener un rendimiento óptimo y adecuado. Entonces, claro, pero esa arquitectura dice, yo tengo el molde, pero ¿quién me hace el acoplamiento? Entonces hablamos de la palabra configuración. Entonces la configuración, este otro concepto, nos establece que configuración, ¿qué es configuración, Jordan? La configuración es la opción de poder modificar el elemento. Más que modificar, ¿qué sería, Jason? Será la forma de sincronizar los diferentes Sincronizar, los excelente. sistemas. Sincronizar, muy buena palabra. Adecuar, adaptar, ¿cierto? Entonces, la arquitectura dice, venga, configuración, ayúdeme a que nos engranemos los elementos del sistema que me conforman, que voy a estar moldeando para que tengamos una funcionalidad y un rendimiento óptimo y adecuado. Pero claro, no quedamos en esa sola línea, sino viene un soporte que se llama soporte y mantenimiento. Entonces el mantenimiento dice, bueno, ustedes se engranan, se moldean y yo les voy a estar dando un respaldo adecuado para darle un soporte. ¿Qué será ese soporte? Bueno, ese soporte siempre será el reajuste en un tiempo de mejora continua. Más adelante de pronto veremos un concepto que en los sistemas se establece como el PHBA. El PHBA es un proceso de mejora continua, es un ciclo de mejora continua, donde la toma de las decisiones establecen que cuando tú tomas una decisión, la pone a rodar, la verifica, y una vez que la verifica, toma decisiones. ¿Me funcionó o no me funcionó? Ese es el mantenimiento. El mantenimiento me lleva a una mejora continua de esa configuración, de ese molde que la arquitectura diseñó, basado en los sistemas de la informática, de las dos grandes pirámides que son el software y el hardware. Y bueno, tenemos que interpretar qué significa software y qué significa hardware, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, de los objetivos primordiales de la arquitectura es, 1, identificar los elementos. 2, identificar el engranaje. 3, establecer una configuración y un rendimiento adecuado para que esa funcionalidad tengamos un resultado final. ¿Cuál es el resultado final de un sistema, Santiago? Eso, un fin común. Muy bien, viejo. Entonces, desde ese punto de vista, no te preocupes, tranquilo. Entonces, esa funcionalidad es la que nos va a llevar a buen rendimiento y a las buenas prácticas. No olviden que efectivamente el mantenimiento parece
parece tonto, parece ahí arrimado, pero ojo, es la mejora continua. Viene de un ciclo, de un proceso que se llama PHBA, donde uno establece una planeación, una actuar, una verificación y una ejecución, una toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ojo, no lo dejemos de lado. Pero claro, aquí lo que queremos ver es claramente cómo fue que se engrana, cómo es que se funciona, cómo es que empalma y entendamos adecuadamente la arquitectura. ¿Correcto? Borremos pantalla. Bien, compañeros. Entonces, bajo esa premisa, efectivamente, los componentes que establecen los elementos de la arquitectura están soportados todos en un sistema de información. Ojo, de ahora en adelante, para ustedes, mis queridos cuasingenieros, la máquina no es máquina, la máquina es un sistema de información. ¿Y por qué será un sistema de información, Jonathan? Y no un computador, no un ordenador, no un PC, no un smart, no una tableta. ¿Por qué será un sistema de información? Porque, como el nombre lo indica, almacena información que nos puede suministrar como una idea más adelante. Bueno, almacena información, casi le pega al perro, muy bien. Sandra, a ver, ahora sí, escuchamos. ¿Por qué es un sistema de información y no un PC, no un portátil? Bueno, porque digamos, él nos tiene un conjunto de partes que nos están dando datos para nosotros ir acumulando de acuerdo al equipo. También lo que decía mi compañero, pues él está generando, digamos, información, guarda información que se requiere, ¿sí? Y pues es un conjunto de varias partes. Bueno, ibas bien están hasta dando los eso. datos. Hasta ahí los datos. ibas excelente. Cuando me mete la palabra información, ahí dice, fue cuando la vaca se le monta al toro. Bueno. No, hasta ahí estuvo perfecto. Entonces, Andriti, para todos, obviamente nuestra máquina se convierte en sistema de información, no es porque simplemente nos procesa, nos permite un moldeamiento, una manipulación. ¿De qué? De los datos, de la comunicación, ahí no hay información. Cuando yo proceso datos en la máquina, no tengo información. ¿Cuándo tengo información? Cuando yo leo una prensa. ¿Qué encuentro en la prensa, mi querido, a ver, Jordan? No, Jordan ya estuvo. Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Cuando yo tengo la prensa, el tiempo, el espectador, lo que sea, ¿qué encuentro en esa prensa que la acabo de comprar? No lo he leído, pero ¿qué viene ahí guardadito? Yo, profe, Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, sí. Ahí tengo otro Nicolás, qué pena. Sí, dale. Estoy, pues, ¿qué encuentro ahí? Datos, profe, la información. Datos, perfecto, excelente. No encuentro nada más que datos. Encuentro palabras. Mire, les voy a cambiar aquí mi diapositiva. Digamos que yo hoy estoy aquí la prensa, esta es la prensa. Acá está la prensa, como pueden ver. Y ahí en ese concepto, usted encuentra esta palabra que la vamos a colocar acá. Venga, moldeamos acá. Mi lápiz, acá está. Entonces, aquí, esta palabra gratis es una palabra. Esta palabra video es otra palabra. Esta palabra YouTube es otra palabra. Entonces, Kevin, ¿cuándo se me convierte en información? Cuando la digito, cuando la proceso, cuando la almaceno. ¿No, cierto? Exacto. No se convierte en información sino solamente cuando la leo. Hasta cuando mi mente, el ser humano la logra leer, adecuar en una oración, ¿cierto? Es cuando se convierte en información. Antes no, antes tengo un conjunto de palabras que dicen en español que es una oración, que está compuesta por sujeto y predicado, ¿cierto? Donde tiene unas preposiciones, unos adverbios, unos sustantivos que me permiten interpretar una acción, ¿cierto? Entonces, esta oración que adecuadamente escribimos se convierte en información cuando yo la leo. Entonces dice, gratis descargar videos de YouTube con Free to YouTube. Si ve, hasta ahí ya sé que efectivamente es un enlace para descargar videos. Antes, si yo leo gratis, pero gratis ¿qué? Una mogolla, un pan. YouTube, sí, una plataforma. Sí, correcto. Entonces, palabra por palabra no me dice nada.
pero leída en conjunto y en oración con su sujeto y su predicado, allá lo que vimos en Kierkegaard, ¿se acuerda que decían que el sujeto ¿qué es? El que hace la acción. ¿Y el predicado qué es? Eso, muy bien. Están volando. Yo. Están Era una USB de una vaina de de un IPES, estudiando, sí. de las grabaciones de IPES. Bien, gracias, viejo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nos vamos dando cuenta que nuestro PC, nuestro Smart, nuestra tableta, se nos convierte en un sistema de información. Esas son las razones de un sistema de información, ¿ok? Entonces, no tenemos más que establecer de que nuestro sistema de información nos va a permitir almacenar, procesar, entrar, sacar, comunicar, ¿sí ve? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Comunicándonos, viéndonos, ¿sí? Y yo le puedo quitar el mouse y seguir y perderemos la comunicación. No. ¿Le puedo quitar el teclado y perderemos la comunicación? No. ¿Sí ve? Entonces, el engranaje de ese sistema de información va a tener la adecuada funcionalidad que necesitamos para que tengamos una muy buena comunicación nosotros. Bien, compañeros, continuemos acá. Entonces, borremos pantalla. Bajo esa premisa, entonces, compañeros, efectivamente, establecemos que nuestro sistema de información no es más que este elemento que tenemos al frente que nos va a ayudar a comunicarnos, a guardar, a procesar, a almacenar, a darle un rendimiento de diferentes elementos adecuados. ¿Ok? Bien, entonces, efectivamente, aquí vemos, ¿qué estamos viendo al frente? La unidad principal. ¿Será que se llama torre? ¿Será que se llama CPU? ¿Cómo se llama? El gabinete. El Gabinete. Torre. Unidad, Torre, CPU. unidad de procesamiento lógico. Unidad de procesamiento lógico. No, porque ese solamente sería una parte. Exacto. Entonces, para todos ustedes, ninguna de las anteriores. Efectivamente, esta cajita se llama unidad principal. La unidad principal es la encargada de tener todos los elementos que contiene nuestro sistema de información. ¿Sí ve? Ya vamos engranando ahí palabrea por palabrea. No podemos decir que es un gabinete, no podemos decir que es la torre, no podemos decir que es la, mucho menos, podemos decir que es la CPU, ni por el chiras. Mire, les voy a mostrar cuál es la famosa CPU, patojitos, vea. Aquí está la CPU, miren acá. Esta es la CPU, chiquitica, y eso que tiene ahí un ventilador encima, un disipador. Entonces, efectivamente, ese disipador está por debajo, está nuestro circuito, que se llama como CPU. ¿Y qué es la CPU? La unidad central de procesamiento. Entonces, esta cajota, compañeros, ¿se llama CPU? No, ¿cierto? Esta cajota no se llama CPU. Esa cajota es la unidad principal que contiene cada uno de estos elementos. Contiene, mire, la fuente, la unidad de poder, contiene la unidad de DVD, la unidad de Blu-ray, la unidad de disquete, de memorias, de driver, en algunos tiempos se utilizaban los disquetes, contiene nuestro proceso de, aquí está la CPU, vean acá, la sacaron por aparte, las memorias, y esta rosadita, ¿cómo se llama? Rosadita bonita, no era la canción de Carlos Vives, no. ¿Qué es esa tabletica? La tarjeta madre. La tarjeta madre, la Mayboard en boyacense, correcto, muy bien. Entonces, aquí tenemos efectivamente la tarjeta graficadora, tenemos otros elementos de red, ¿cierto? Tenemos algunos elementos de disco duro y demás. Entonces, fíjense que dentro de la unidad principal, que hace parte de mi sistema de información, están todos los elementos que me van a permitir dar la funcionalidad de nuestro sistema de información, la comunicación, el procesamiento. Estos elementos me van a ayudar al tratamiento de datos desde la administración se diría gestión de datos. Entonces, cuando hablemos de administración, ¿estamos hablando de qué? De gestión de datos. ¿Y qué es gestión de datos?
gestiones de datos es manipular, administrar, procesar, almacenar, entrar, sacar datos. Datos, no información. En su vida, no vuelvan a decir que vamos a procesar información. No, 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 qué cochinada. Es vamos a procesar datos, ¿ok? Entonces, porque solamente la información nos llega cuando interpretamos algo. Ahí sabemos que hay algo. Ejemplo, yo les digo, a ver, Kevin, póngame cuidado. Maleta 72, da vivienda. ¿Qué hay ahí? Nada. Ese man está loco. ¿De qué me está hablando? Entonces yo le digo, Kevin, tengo una maleta en la calle 72 tirada, llena de dinero, al lado de la vivienda. Hay que ir a recogerla. ¿Entendiste algo así? Claro, ahora sí entendimos algo, ¿cierto? Entonces, fíjense que solamente cuando establecemos una lectura de ese engranaje, de esa oración, es que se nos convierte en información, porque me está diciendo algo. ¿Quién me facilita en estos medios de hoy en día la comunicación? Nuestro sistema de información. Así de sencillo. Bien, compañeros. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sátira, reproche, insinuación? Todo bien. Perfecto. Bajo esa premisa, entonces, efectivamente, compañeros, hablaremos que nuestro sistema de información está compuesto por nuestros elementos básicos de arquitectura, de mantenimiento, de soporte, de unidad como tal. Entonces, ya decíamos que la arquitectura, efectivamente, era efectivamente el concepto del molde, del acoplamiento, de la estructura que nos da. El mantenimiento es una mejora continua de un soporte, de un engranaje adecuado de las partes para su funcionalidad. Y el computador, pues, es un elemento que hace parte de mi sistema de información para el tratamiento de los datos, ¿correcto? Entonces, fíjense que estos tres elementos me van a decir a mí, bueno, José Antonio, aquí tenemos arquitectura, mantenimiento de computador, ¿qué es lo que me va a permitir el tratamiento de los sistemas? ¿Y qué tenemos acá? Un conjunto de elementos. Arquitectura, mantenimiento, computador. No dice que el sistema es un conjunto de elementos, ahí está, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Entonces, no olviden el concepto de arquitectura. ¿Qué es arquitectura, Nicolás Rodríguez? El conjunto o sea, pues para mí es como el conjunto de elementos que conforman. Sí, profe, que Nicolás. conforman. Es el que me permite el moldeamiento, el tratamiento, el acoplamiento, el diseño de ese sistema de información, ¿correcto? La estructura de un sistema, La profe. estructura de un sistema, eso sí, le acepto Ahora sí, ese profe, que no me pueda pedacito. corchar. No se me toma ni uno más. Bueno, muy bien. Y bueno, Jimmy, ¿qué Buenos días, es? profe. Hola, viejo, ¿cómo te va? ¿Quién llegó? ¿Quién me habló? Con Nicolás Álvarez, profe, buenos días. Qué pena que hasta ahora me pude conectar. Tenía fallos de internet. No te preocupes, tranquilo. No hay lío. Vale, profe. Bien, entonces, Jimmy, ¿qué sería mantenimiento? Profe, se me olvidó la palabra. Ay, Jimmy, Dios mío, no, no, no. Santiago, ayúdale. Ahora sí me corchó. Ahora sí lo corché. Santiago Peñalosa. Mejor. No. Santiago Peñalosa. Cuéntame. Yo, profe. Yo. Mantenimiento es como... No, ¿cuál cómo? Es. Bueno, mantenimiento es cuando mantenemos los equipos en buen funcionamiento y les hacemos como un tratamiento. Ajá, bueno, casi le pega al perro. Ayúdele, Harold. ¿Qué es mantenimiento? El mantenimiento es el engranaje de las partes para un buen funcionamiento de nuestro... ¿cómo decirlo? Pues engranaje sí, pero no. A ver, Sandra, ¿qué es mantenimiento? Aló. Aló, Digamos, aló, es como la... Allá, aló, sí, ya. Sería como... No, que el perdió el soporte, año. perdón, A ver, es el soporte y el reajuste, digamos, de las partes para generar un ciclo de, ¿cómo fue que dijo usted?
Un ciclo de, de mejora Ilian, continua. de mejora continua. Es un proceso de mejora continua, es un soporte, es un acoplamiento, un engranaje adecuado dentro de una mejora continua en la toma de decisiones, ¿ok? Bien, ¿y qué es el computador, Ilian? Un sistema de información. Un sistema, este man se merece un punto, listo, pero saco mi puntos, ahora sí. Primer punto que se gana en este curso. Bien, Ilian, apúntelo ahí porque luego lo vas a tener que reclamar si tienes alguna mala nota. Punto para Ilian. Apunte, que es mi monitor, Santiago, punto para Ilian. Muy bien. Entonces, bajo esa premisa, efectivamente, entonces estableceremos que nuestra arquitectura, nuestro modelo, pues estará basada en alguna, en una plataforma, en un origen, ¿cierto? Pues bueno, como concibe la arquitectura, como concibe el diseño, nuestro primer el hombre que se trató de pensar, nuestro arquitecto von Neumann, bueno, Von dijo, bueno, la arquitectura de los sistemas está basado en una comunicación, en un diseño. Entonces dice, bueno, yo les presento un elemento, un modelo, donde se van a comunicar, van a interactuar los diferentes elementos para un fin común, para una buena comunicación. Vemos ahí en pantalla, efectivamente, que tenemos nuestra terminal, nuestro teclado, nuestra impresora, nuestros elementos de entrada, salida, almacenamiento, ¿cierto? Acá está, los elementos de entrada y salida. Pero ellos van a tener un proceso de tratamiento y de comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, vamos a tener los famosos buses. El bus de direcciones, el bus de datos, el bus de control. Entonces, la arquitectura está basada en ese transporte. Dijimos inicialmente que en el tratamiento, ¿cierto? En el tratamiento de los datos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Tenemos que establecer qué clase de dato es, qué tipo de dato es, con quién se va a comunicar. Y entonces Neumann dice, bueno, hay que enviárselos a la CPU. Y fíjense muy bien que la CPU es la encargada de recibir en primera instancia todos los buses. El bus de control, el bus de datos, el bus de direcciones, ¿cierto? El bus de control, etcétera. Y obviamente comparte ese proceso con la unidad de memoria. Y la unidad de memoria está para ayudarle, para establecer cómo se almacena, qué se controla. Y obvio, hay un tiempo de procesamiento, un tiempo de gestión, un reloj. Un clock que le va a permitir los tiempos de se guarda, se almacena, no se almacena, la comunicación de un punto a otro, si se hace, si no se hace, etcétera, etcétera. Bien, entonces el modelo sencillo que Neumann establece para la arquitectura es el que estamos viendo en pantalla. Permite establecer una comunicación entre los principales elementos, que son tres. Los estamos viendo a través de unos elementos básicos que los voy a señalar. Acá está. Entonces dice, mira, acá está, los buses. Ustedes se van a comunicar para cualquier parte a través de los buses. ¿Quién es el centro de esta arquitectura? La CPU. ¿Se dan cuenta por qué les digo que les prohíbo que me vuelvan a llamar a esa cajita de la CPU? Entonces, ¿cómo se llama esa cajita, Sergio? ¿Ramírez? Esa cajita se llama sistema de información. No. Unidad principal. Unidad principal. Unidad principal. Ay, sí, qué pena, bro. Sí, Eso. Muy bien. Es que ahí no traje la negativa, entonces no tengo la tarjeta de crédito punto negativo, se salvó. Muy bien, entonces nuestro principal elemento de la arquitectura de Neumann, que es la arquitectura que, ojo muchachos, hoy en día tiene la funcionalidad con todos los microprocesadores. Esta arquitectura sencilla y simple es la que hoy en día funciona todavía con los microprocesadores. Recuerde que los microprocesadores tienen diferente arquitectura, tienen diferente tecnología, ¿cierto? Hay una tecnología en SR32 y hay una arquitectura en su diseño, efectivamente. Entonces, por eso, tanto la Intel como las dos casas fabricantes primordiales de procesadores, tanto la AMD como la Intel, son las que utilizan esta arquitectura sencilla, pero se basan en un proceso de comunicación, de tratamiento de datos, que lo veremos más adelante. Entonces, nuestro principal elemento de
de la arquitectura de Newman con lo que hoy en día funcionan nuestros sistemas, nuestros procesadores, perdón, pues son la CPU, los elementos de entrada y salida y la memoria fundamental. Sencillita, a un ladito, es como aquel amigo que nos lleva al paseo, pero compañero tan berraco porque le ayuda a uno a dar consejos, le ayuda a uno a gastar la plata, le ayuda a uno a compartir, etcétera. Correcto. Bien, pero claro, ¿cómo dijo Newman que se iban a comunicar? A través de los buses de dirección, de datos y de control. Entonces significa que tenemos diferentes datos. Entonces habrá unos datos que son de direcciones, donde la información, perdón, donde los datos se van a almacenar en tal dirección de la memoria. De buses de datos que son los elementos del ser humano, el tratamiento, la oración, la carta, el informe, etcétera. Y las instrucciones de control, los buses de control, que procesa las órdenes que la CPU entregue, las órdenes que el reloj defina, las órdenes que la memoria defina, entonces van a ser transportadas a través de un bus de control, ¿correcto? Bien. Profe, no se le está escuchando. Sí, profe, micrófono. Bien, desde ese punto de vista, entonces tenemos una arquitectura aquí más ampliada, donde veremos efectivamente los diferentes elementos de comunicación. Entonces, dentro de la famosa CPU, ¿cierto? Encontraremos todos estos elementos que nos van a ayudar al tratamiento y la comunicación entre ellos. Entonces, tenemos unos buses que se van a comunicar directamente a la unidad del proceso, la unidad central de procesamiento, la CPU, ¿cierto? De la cual está compuesta por la unidad de control también, la cual está compuesta por la definición de comunicación, ¿cierto? La unidad aritmético-lógica, o sea, el famoso reloj, y el registro que está compuesto por unos registros que van a almacenar los datos de entrada y salida. ¿Quién se comunica con ellos? Como ustedes se dan cuenta, la línea roja, esperen mi lapicito que se hizo, acá está. El bus de datos se comunica al tiempo con la unidad aritmético-lógica, al tiempo con la unidad central de procesamiento, al tiempo con la memoria principal, al tiempo con la unidad de entrada y salida, ¿cierto? Entonces, fíjense que nuestra unidad, la CPU, ¿cierto? Primordialmente es la que establece para dónde y cómo se van a comunicar. De esa forma, efectivamente, se están dando instrucciones para que el bus de control, ¿qué es el bus de control? El bus de control lleve las diferentes órdenes, instrucciones a la memoria, a los elementos de entrada y salida, a los periféricos, ¿cierto? No importa qué tipo de periférico, ¿sí? Y siempre los periféricos, estos señores que están acá, ¿cierto? Se van a comunicar directamente a la unidad central, a la unidad de entrada y salida. La unidad de entrada y salida define quién y cómo se comunica, ¿ok? Entonces, fíjense que por eso las flechas tienen en ambos sentidos bidirección, comunicación, e internamente siempre la unidad de control del procesador estará en contacto con la unidad aritmético-lógica. Ojo, la unidad aritmético-lógica más o menos viene a ser como nuestro cerebro. Nosotros sabemos que tenemos un cerebro, ¿cierto? Pero dentro del cerebro tenemos un cerebelo y dentro del cerebro tenemos otro cerebro que es el que realmente toma decisiones en el ser humano. Recuerden, mis queridos patojitos, todo el proceso que se ha hecho en los diferentes sistemas de información fue copiado vilmente del ser humano. Todo lo que el computador, lo que el sistema hace, lo que le enseñamos al tratamiento del PC, fue realmente extraído del comportamiento, del diseño del ser humano. Entonces, aquí no encontraremos sino que unos elementos arcaicos, obviamente, de comunicación, de cómo es la estructura del cerebro del ser humano. Pero claro, arcaicos porque el cerebro nos lleva miles de años en desarrollo y en proceso. Nosotros, los seres humanos, hasta ahora estamos inventando un sistema de información adecuado. Y Newman dijo, más o menos lo pinto de esta forma, y aquí lo dejó plasmado, en buses de comunicación, de direcciones, de datos y de instrucciones o de control, donde la unidad central de procesamiento, la CPU, establece cómo y con quién se conecta.
Veremos más adelante un elemento donde tenemos el chipset, y el chipset va a ser el centro, como el centro comercial, y dentro del centro comercial tendremos dos puertas, ¿cierto? La puerta norte y la puerta sur, y cada puerta le va a permitir, como en una casa, la puerta de entrada principal y la puerta trasera del servicio, de las operaciones varias. Eso exactamente hace nuestro procesador. Está ubicado en el chipset, donde él tiene dos entradas, la puerta norte y la puerta sur. Ya la veremos más adelante. Bien, continuemos. Desde ese enfoque, efectivamente, nos damos cuenta que efectivamente la arquitectura se ha venido desarrollando, ha venido mejorando. En 2010 se tomó esta medición, ¿cierto? De un promedio del 80 a la fecha. Seguramente que del 2010 al año 2025, 2030, se tomará otra medición. Pero ¿qué se notó desde el 80 al 2010? Que los microprocesadores tuvieron un crecimiento y un rendimiento en mejora continua, basados en arquitectura de Newman, ¿correcto? Claro, había otra arquitectura por ahí volando, la de Kenji y la de Krach, un alemán que efectivamente establecía otro elemento, otro diseño de arquitectura, pero realmente el mundo se quedó con arquitectura sencilla y interpretativa y simple de Newman. Entonces, ¿cuál fue esa destreza de desarrollo? Los procesadores comenzaron a evolucionar. Si ustedes le han seguido el récord de historia de evolución de los procesadores, se han dado cuenta de que más o menos desde los años 80, desde el 80-80, 80-86, que son los primeros procesadores que surgieron en el mercado, obvio hubo otros simples más antes, pero los que fueron comerciales de venta fue el 80-86, el 80-80, y luego sale el 286, el 386, el 486, el Pentium. Eso en cuanto a los Intel. Los AMD venían por referencias, ¿cierto? Y las dos grandes fábricas, las dos grandes industrias de producción de microprocesadores se consolidaron durante los últimos 30 años, que son la AMD y la Intel. Pero hoy en día, claro, hoy en día se rompió el paradigma. Hoy en día tenemos otro concursante en el mercado que se llama la Apple. La Apple decidió decir, bueno, ya no le compro ni a la AMD ni a la Intel el procesador. Ahora voy a fabricar mi propio procesador. Es por eso que hoy en día tenemos la Apple como tercer concursante en la producción de microprocesadores. Seguramente que estarán al mercado y en venta a partir del 2022 en los países desarrollados. Llegará, a pesar de que Colombia, Bogotá especialmente, en Unicharco, en Unilago, es un punto central de tecnología suramericana. Todo lo que se mueve en el mundo a los 2-3 días está en Unicharco. Por eso es importante que ustedes de cuando en vez se paseen por Unicharco y logren aprender algo de la nueva tecnología del mundo, porque Bogotá es un centro de tecnología a nivel de Sudamérica. No hay que despreciar eso. Las memorias, bueno, las memorias fueron otro cuento. Las memorias con las que se comparó en los procesadores y le tomó el rendimiento, tuvieron un crecimiento muy lento, muy leve, porque las memorias no tenían la capacidad de almacenar, no tenían la capacidad de procesar, de retener los datos. Hoy en día, las memorias simplemente siguen siendo un elemento estorboso, pero efectivamente necesario. Las memorias todavía no le dan el acoplamiento y el rendimiento a los procesadores, porque los procesadores están, digamos, corriendo a más velocidad que las memorias almacenando y procesando datos. Claro, las memorias no procesan por sí solas, las procesan a través de las diferentes órdenes e instrucciones que los procesadores imparten a través de la arquitectura de Newman, como acabamos de ver, en los diferentes buses de datos, de control y de direcciones. Pero las memorias no tienen esa velocidad. Por eso los discos mecánicos, ustedes se han dado cuenta que se han vuelto obsoletos. Los discos mecánicos, los discos duros, se están cambiando por discos de estado. ¿Qué, Felipe? ¿Discos de estado sólido? Discos de estado sólido. Entonces,
esos primeros elementos que se inventaron los discos duros, ¿cierto? Que eran todo un engranaje mecánico, una caja fuerte, por dentro estaban sellados al vacío, donde había un pequeño disco recubierto de ferrita de magnesio para poder recibir, almacenar y guardar datos, pues era un elemento de aluminio que facilitaba la modificación de la molécula, donde se almacenaban los famosos ceros y unos, porque así es como almacenamos la información. Resulta que dijo, no, esto ya se está caduco. Tan así es que efectivamente la mayoría de los discos duros en el mundo están siendo reemplazados por discos de estado sólido. Pero ojo, aún ahí todavía no está descubierta la situación. Las memorias USB son un disco de estado sólido pequeñitos, ¿cierto? Porque los discos que nosotros estamos colocando en los PCs, en las tabletas, en los portátiles o en los smart, son pequeños chips, circuitos integrados. Esos chips tienen una lectura mucho más rápida, un acceso directo y que pasó de ser aleatorio porque era al azar, y hoy en día con los chips es una lectura directa a la memoria, porque tiene un centro como en un centro comercial. En un centro comercial usted, si está perdido, se acerca al punto de información y usted pregunta dónde queda tal sitio y el punto de información le dice sí, a la izquierda, a la bajito, a la derecha, por debajo, por el ladito. Los dividen directamente. Esos son los famosos discos duros de estado sólido hoy en día. Tienen un directorio total de cuando usted va almacenando información. Entonces ya no tenemos que estar leyendo todo el disco duro a grandes velocidades, recorrerlo todo. Hagan de cuenta que leer un disco mecánico para encontrar una carta, claro, para nosotros en el computador lo hacemos en más o menos unos 15 milisegundos, pero ¿usted sabe cuánto recorre el sistema de información para encontrar una carta en el disco duro? Kilómetros y kilómetros aparentemente, porque él está girando y girando, rotando. Entonces tiene que recorrer toda la estructura del disco duro. ¿Se acuerdan cómo es la estructura del disco duro o el formateo de un disco duro? ¿Saben qué significa formatear? Meijan, ¿qué es formatear? Pues no sé, profe, ¿cómo no? Volver, dejar un sistema en su inicio, en su principio. Preparar, acondicionar, ¿cierto? Dejarlo listo para un proceso adecuado. Entonces, cuando uno prepara, formatea un disco duro o una memoria de estado sólido o un disco de estado sólido o un DVD o un CD o un Blu-ray, pues efectivamente lo que está haciendo es simplemente preparándolo. ¿Y qué le está creando? Le está creando las famosas pistas, sectores y track, ¿correcto? Bien, entonces eso se eliminó al 100%. Ya hoy en día uno formatea, pero formatea un chips. O sea, ya no le está creando esas pistas, sectores y track que se requerían. Eso ya no existe en los nuevos elementos de preparación y formateo. ¿Ok? Borremos pantalla. Bien, continuemos. Entonces, acá les dejo unos conceptos básicos, efectivamente, de lo que corresponde a la arquitectura y mantenimiento de computadores. Esos conceptos efectivamente me establecen que la arquitectura y mantenimiento de computadores nos brinda la alternativa de poder definir en pleno el funcionamiento, ¿sí ve? Funcionalidad, acoplamiento, engranaje. Aunque hablemos de varios enfoques de sistemas, debemos reconocer que los conceptos básicos de cada uno son dos: las pirámides, los soportes, quien aguanta todo este ejercicio de la arquitectura son dos elementos. ¿Cuáles son, Cárdenas? El hardware y el software. Exacto, muy bien. Punto para Santiago. Muy bien, está concentrado. Vamos a sacar ese punto porque de pronto me suenan muchos puntos al final de la asignatura. Muy bien. Entonces, mis queridos patojitos, ahí tenemos los conceptos básicos que nos dicen, bueno, la arquitectura nos va a ayudar a engranar, a acoplar, a modificar, a diseñar, a tener un rendimiento óptimo de nuestro, ¿qué? De nuestro sistema de información, basado en los dos grandes elementos que nos soportan. ¿Cuáles son? El software y el hardware, o al contrario, el hardware y el software.
Bien, entonces, los componentes básicos de la arquitectura, desde el enfoque de la informática, ojo, no pierdan el norte, porque hablamos en las primeras de cambio en arquitectura de los sistemas, pero aquí le estamos enfocando desde el enfoque de la informática. Y cuando yo hablo del enfoque de la informática, es porque estoy basado en el hardware y el software, ¿correcto? Porque recuerden que la informática es la que nos da los elementos que me van a permitir la comunicación, que me van a permitir utilizar los recursos para que precisamente lleguemos a unas TIC. Recuerden que las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la informática en arquitectura? Bueno, tenemos acá hardware y software y definimos hardware. Son todos los elementos físicos que se configuran y se conectan entre sí, ¿cierto? Que son los periféricos, dispositivos, elementos, periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Entonces, tenemos esos 4 tipos de periféricos, pero tenemos 2 clases primordiales, las 2 clases que veremos más adelante, que son los internos y los externos. No olviden. Y el software, ¿qué es el software? Como pirámide y soporte de la informática en los sistemas. Entonces, el software es el componente lógico del sistema. Son todas las ideas, la filosofía, el concepto. Es el que administra, es el que permite el engranaje, es el que establece cómo gobernar. Entonces, a pesar de que la CPU es nuestro cerebro principal, ¿cierto? Pues tiene un soldado primordial, un general que se llama software. Y el software pues va a estar compuesto por varios elementos, varios programas que le van a ayudar a gobernar y controlar nuestro hardware. ¿Quién va a ser controlado? El hardware. ¿A través de qué? De unos periféricos, de entrada, de salida, de almacenamiento, de clase interna y externa. ¿Correcto? Hasta ahí tenemos inquietudes, preguntas, sátira, reproche, insinuación. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, estableceremos que nuestros elementos que hacen parte de nuestro hardware, pues bueno, son los estándares que conocemos. Hay muchos, pero mínimo tenemos que conocer los elementos básicos que son la memoria, los procesadores, los periféricos, los buses, la mainboard, los discos duros, el cableado, las redes, etcétera, etcétera, entre muchos tantos, ¿correcto? Primordialmente, entonces, tenemos que saber cuáles son las memorias y tenemos que identificar que efectivamente tenemos 2 tipos de memorias. Entonces, tendremos la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Y qué es la memoria RAM, Jonathan? Daza. Profe, pues la memoria RAM es como, uy, qué pena, es como el almacenamiento en el momento. En el momento, excelente palabra, Jonathan. Sí, la memoria RAM es una memoria temporal, volátil, de acceso aleatorio. Ella sí es de acceso aleatorio. ¿Por qué? Hagan de cuenta como una matriz de una hoja de cálculo. Está llena de celdas, donde en cada celda se almacena una dirección, una instrucción o un dato. Recuerden que la unidad de control, ¿cierto? Es la que establece qué tipo de dato va a procesarse. Entonces, en la memoria RAM, aparte de almacenarse la información los datos del usuario, también almacena órdenes e instrucciones, ¿correcto? Entonces, como su palabra lo dice en boyacense, Read Access Memory, memoria de acceso volátil, aleatorio, temporal. ¿Por qué temporal? Porque no es sino que usted apague la máquina y ya se perdió la memoria. No es sino que usted cambie de ventana y ya se perdió la memoria, ¿correcto? Entonces, por eso es volátil, es temporal, ¿correcto? Bien, hoy en día la memoria RAM pues le permite al usuario precisamente tener a través del procesador varias ventanas abiertas, donde usted puede escuchar música, por la otra ventana puede hacer un trabajo en Word, por la otra ventana puede establecer un juego, por la otra ventana estar en una videoconferencia en YouTube, en Zoom, en Meet, en Jitsi, etcétera, etcétera, en Teams. Bien, entonces, esa es la famosa memoria RAM, una memoria temporal. ¿Qué es la memoria ROM? David, caballero. ¿La de solo lectura, profe? Read
only memory, correcto. Es una memoria que viene de fábrica. Es una memoria que viene con las instrucciones específicas de procesamiento y de encendido del computador. La memoria ROM permite al sistema de información, a nuestro computador, arrancar adecuadamente cuando el procesador se lo permite y se lo ordena. Entonces, cuando nosotros le damos energía, poder a la máquina, prendemos el botoncito de on, automáticamente el primero que entra en control es el procesador, ¿correcto? Y dentro del procesador, la unidad de control, ¿correcto? Esa unidad de control, ¿cierto? Es la encargada de establecer que la memoria ROM que tiene las órdenes que se requieren. Entonces dice, bueno, mijita, despierte a funcionar. Y le dice a la memoria ROM, deme las órdenes que tiene guardadas para poder engranar y encender la máquina adecuadamente. Tanto la entrada de energía, como la entrada de datos, como el procesamiento de datos. Bien. Tenemos nuestro gran dueño y maestro de nuestro sistema de información, el procesador. Entonces, el procesador, efectivamente, es el que controla, administra, gobierna, vigila todos los componentes de engranaje, de arquitectura de nuestra máquina. El procesador es el que establece qué se conecta, qué se va a conectar, cómo se conecta, qué le puedo quitar, qué no le puedo quitar. El procesador es el que nos da el rendimiento de funcionalidad. El procesador es el que dice, entre el teclado y el mouse vamos a tener una funcionalidad. Entre el mouse y el software tendremos una empatía. Por eso usted puede mover el mouse tranquilamente por encima de cualquier programa, por encima de cualquier juego, porque el procesador está permitiendo esa movilidad y esa destreza. Entonces, es ahí donde entra el procesador a administrar, ojo, el procesador entra a administrar el software y el hardware. Y recuerden que dentro del software entonces tenemos sistemas operativos, programas, contables, financieros, etcétera. Y fíjense que hablamos de sistemas operativos. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y el Windows quién lo gobierna? Pues el procesador. Cuando la máquina arranca, el procesador le dice al sistema operativo, bueno, mijito, le entrego este carro andando, hágale pues. Y entra el sistema operativo a administrar todo el tratamiento y el procesamiento. Ojo, el sistema operativo lo que hace es administrar el procesamiento que le dejó el procesador, ¿ok? Porque quien permite el engranaje y el acople de un periférico, de un elemento, no es el sistema operativo. Si el sistema operativo no reconoce un teclado que le acabo de conectar a mi sistema de información, es porque el procesador no lo tiene identificado y le dice al sistema operativo, no lo reconozco, usted diga que no estoy y no lo reconoce. Entonces, por ese motivo, entonces cuando viene el proceso y el concepto de configuración, de acoplamiento, ¿quién? Aparte, a través de la arquitectura. Entonces, es cuando comenzamos a buscar las librerías, ¿cierto? Los drivers, ¿cierto? Los cookies, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos son los que nos van a permitir engranar la arquitectura de los diferentes componentes que están en ese momento en control del procesador y del sistema de información. Pero bueno, del sistema operativo. Pero bueno, ¿cómo el usuario que está sentado en una silla a través de un mouse y un teclado se comunica adecuadamente con el sistema de información? ¿A través de qué nos comunicamos adecuadamente? ¿Quién es nuestro intermediario? Nuestro traductor, ¿quién viene a ser? De a uno. ¿El software? El software sí, pero exactamente ¿qué software? ¿El sistema operativo? Exacto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Perdón, es que estoy viendo solamente un pedacito. Don Nicolás. Bueno, muy bien, Nicolás. Sí, señor. El sistema operativo es ese programa que le está diciendo al usuario, yo soy su interfaz, yo soy su interlocutor. Entonces, efectivamente, ese es el sistema operativo. Uno creería que el sistema operativo simplemente es para que administre la máquina. No, puro cuento. Al contrario, el sistema operativo, que llámese Windows, llámese iOS, llámese Android, llámese Linux, es la interfaz entre quién y quién. Entre el usuario y la máquina. Entonces,
Ese es nuestro sistema operativo. Fíjense que el sistema operativo le dice, aquí yo tengo estas ventanitas bonitas en Windows, en Android, en Linux, en iOS, y el usuario lo que hace es cliquear los elementos que el sistema operativo le presenta y le permite administrar su contenido. Entonces, yo tengo ese archivo allí guardado, sí, a través de esta ventanita se lo dejo leer. A través de esta ventana se lo presento. A través de esta ventana lo puede leer. ¿Sí? La interfaz. Entonces, Harold, ¿qué es el sistema operativo? El sistema operativo. Punto negativo. Coloquémosle un negativo a Harold. A ver, Jason, ¿qué es entonces el sistema operativo? ¿Escucha, profe? Sí, señor. Bueno, el sistema operativo es el software el cual... una sola palabra. No me eche cuento. A ver. Es que el que nos facilite la comunicación con el equipo. El que nos facilite la comunicación. O sea, la interfaz. No olviden esa palabra. Interfaz. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos, mis queridos patojitos, los periféricos. ¿Correcto? Los periféricos, efectivamente, como hemos dicho, son los elementos que se conectan al sistema de información. ¿Correcto? Venga, ¿recuerdan qué es el sistema de información? A ver, de a uno. ¿Qué es el sistema de información? ¿Quién dijo yo? ¿Un programa, profe? Ah, me eché de cuentazo, Dios mío. El sistema de información. Exacto, el sistema de información es el que me permite a través del computador el tratamiento, el procesamiento, la administración y la gestión de los datos. ¿Correcto? Está representado en un computador, en un smart. ¿Su teléfono no será un sistema de información? Pregunto, ¿no? No sé. Sí, sí lo es. Claro que sí. ¿Su tableta no es un sistema de información? Claro que sí. ¿Su PC no es un sistema de información? Claro que sí. ¿Correcto? Entonces, ese es nuestro sistema de información. Una tableta, un smart, un PC, un portátil, etcétera, etcétera. Y obviamente lo podemos representar a través de un computador, el cual está dentro de una unidad principal que contiene todos los elementos que van a facilitar el tratamiento de los datos. ¿Correcto? Ojo. Todo eso hace parte de la arquitectura. Fíjense que cuando algún parroquiano normal en una oficina le diga, venga, ingeniero Nicolás, necesito que me arregle este aparato. Usted, calladito, usted dice, listo, ya sabe cuál es el aparato. Pues se está refiriendo al sistema de información. Y entonces usted le puede decir también a lo boyacense, venga viejo, ¿y qué le pasa a su aparato? No es que el aparato es el mouse. Fíjense que el usuario confunde aparato, la torre, el computador, Es más, hoy en día pregúntele a cualquier parroquiano y le dice, ¿dónde está su computador? ¿La CPU? Bueno, sí, la CPU. Pues para que uno se ponga a explicarle y darle un entendimiento, pues no lo va a lograr. Si uno termina un doctorado en ingeniería de sistemas y no logra entender de que no se llama CPU sino unidad principal. Entonces, imagínense un parroquiano que no se dedica a este cuento. Pero bueno, ya nosotros sabremos a qué nuestro usuario se está refiriendo. Bueno, compañeros, tenemos entonces los periféricos internos, externos, que son los dos clases de periféricos. ¿Por qué internos? Porque están por dentro de la unidad principal, están por dentro de nuestro sistema de información. Entonces tendríamos las memorias, el disco duro, algunas tarjetas, los circuitos, el cableado, los buses, están por dentro del sistema de información de nuestra unidad principal. Y externos es porque efectivamente lo vamos a conectar alrededor de él, vía inalámbrica, vía alámbrica, por microondas, etcétera. Son externos. ¿Cuáles son los externos? Pantallas, teclados, mouse, USBs, discos externos, etcétera. Todo lo que ustedes imaginen, ¿ok? ¿Y qué tipos son? Bueno, tenemos de almacenamiento, tenemos de entrada, tenemos de salida, y aquí me faltó uno, tenemos de comunicación. Los de comunicación, en las primeras de cambio, en los años 2000, no estaban en el radar. Pero resulta que con todo este cambio y esta modificación tecnológica,
entraron los nuevos periféricos de comunicación. Entonces aparece el Wi-Fi, los routers, los rompemuros, ¿cierto? Todos son elementos, los repetidores que facilitan la comunicación del usuario. ¿A través de qué? A través de las TIC. Ojo, ¿quién facilita la comunicación al usuario? Las TIC. No olviden. Tenemos otro periférico que se llaman buses. Entonces los buses son los diferentes tipos de buses que van a transportar los datos, bien sea internos o externos, y dentro de la memoria, dentro de la unidad principal, allá veíamos que había un elemento importante que le dijimos que era la tarjeta madre o la mainboard. La mainboard uno la ve como una tarjetica sencilla, aparentemente, pero realmente la mainboard está compuesta por más o menos unas 16 a 32 capas, o sea, una debajo de otra, y son capas que se comunican para que los diferentes buses transporten y lleven los datos de un punto a otro. Si uno le hiciera un recorrido de un elemento, de un circuito, de un condensador, de una resistencia, de un chip de la unidad principal a ese chip, estaríamos hablando de kilómetros de distancia, ¿correcto? Porque ustedes se dan cuenta que la mainboard contiene una cantidad de rayitas que son los buses de comunicación en oro, en aluminio, en platino, los conductores de datos, ¿correcto? No energía, de datos. Recuerde que tenemos la señal digital y la señal análoga. ¿Qué es la señal análoga? La señal análoga es la que nos permite la representación de la corriente. La señal digital es la que nos permite la representación de los datos, ¿correcto? La señal digital está compuesta por dos elementos básicos, los ceros y unos, ¿correcto? Dentro de los buses encontramos buses de direcciones, de datos y de instrucciones básicamente. Todos son gobernados a través de la unidad de control por nuestra CPU, ¿correcto? Bien. Luego tenemos la mainboard, que la mainboard, pues como dijimos, es la que permite, por eso se llama tarjeta madre, porque es la que permite abrazar, recoger todos los elementos que le conectemos. Usted le conecta cualquier elemento a su sistema de información y la tarjeta madre es la responsable de establecer las conexiones, de facilitar el puerto de comunicación, de facilitar la entrada o la salida o el almacenamiento, la tarjeta madre. Y como en la vida real, la madre es la que precisamente lo lleva a uno en el camino, en las primeras de cambio, en el norte, en las comunicaciones, en el comportamiento, en el andar, en el conocimiento. Igualmente pasa en el computador, en el sistema de información. La tarjeta madre es la que facilita todo este procesamiento, que le conectemos lo que queramos. Por eso está la arquitectura, por eso está la configuración, para que los diferentes elementos nos faciliten ese elemento. ¿Aló? Para que se calme afuera, que me está pegando. Bien. Luego tenemos el disco duro. Los discos duros, pues es otro periférico, igualmente exclusivamente de almacenamiento. Hoy en día todavía son internos o externos con diferentes capacidades de almacenamiento que ya veremos más adelante cuánta capacidad procesa, qué procesa, a qué velocidad. Entonces tenemos que conocer las famosas medidas de información y tenemos que conocer cuáles son los sistemas de información en que nuestros diferentes elementos periféricos, tanto de software como de hardware, procesan, gestionan los datos, en qué magnitudes, en qué velocidades, en qué capacidades, ¿ok? Entonces los discos duros hoy en día, pues, pasamos de un estado mecánico a un estado sólido y pues en un futuro estaremos pasando de un estado sólido a un estado biológico. ¿Por qué motivo? Porque precisamente se necesita, se requiere que los elementos de almacenamiento estén activos, vigentes. Usted almacena una información ahí en un disco duro de estado sólido, pero al cabo de 20 años, si no está refrescando con energía constante ese disco duro, pues la información se va a perder, porque requiere de un pequeño impulso electromagnético para que la información, para que los datos se mantengan activos y encendidos, en estado on o en estado off, en estado 1 o en estado 0, ¿correcto? Pero como eso, todavía los elementos que el hombre se ha inventado no son capaces, entonces el hombre está mirando si inventa, si diseña algunos elementos que
que sean autosostenibles. Ustedes ven que de pronto se corta la uña, usted recorta sus uñas constantemente. ¿Y qué pasa con las uñas al cabo de 2 meses? Vuelven a crecer. ¿Qué pasa con una hoja de repollo cuando usted la corta? Le hace un pellizco. Usted la deja ahí, al cabo de 1 mes, el repollo se restaura, la hojita vuelve a crecer ese pedacito. Eso es lo que el hombre está buscando, que la información esté refrescada constantemente, esté activa, se esté manteniendo vigente para que en cambio de un T-medios, ¿qué es un T-medios? 20, 40, 50 años, se mantenga la información ahí en ese punto. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? No, Ninguna. Por el momento no, bro. Bien. Dentro del otro elemento que tenemos, que es el software, efectivamente. Acá no salió, aquí está el software. El software, entonces, como soporte, como pilar de la arquitectura, de la informática, entonces tenemos el software, que son toda la parte lógica, toda la parte, entre comillas, ojo, dobles, pensante, ¿cierto? La que realmente procesa, la que calcula, la que establece una comparación. Entonces, el software está compuesto por sistemas operativos, por programas, primordialmente programas. ¿Qué es el sistema operativo? ¿Qué es el sistema operativo? ¿Qué es para ustedes? La interfaz, profe. La interfaz, pero es un programa, es un simple programa. Así de sencillo, no es más que un programa, ¿sí? Que está definitivamente bien estructurado, bien diseñado para que permita gobernar todo el sistema de información. Porque una vez que el procesador le dice, ya le reconocí todo lo que esta máquina tiene, todo lo que está conectado, todo está armónicamente y arquitectónicamente funcionando, dando un proceso de rendimiento adecuado, ¿correcto? Entonces, el sistema operativo dice, ahora vamos a ponerlo a funcionar, prendamos la fiesta. Entonces, quien prepara el escenario adecuado, que todo esté bonito, en el lugar adecuado, sincronizado, que se vea hermoso, ¿sí? Es el procesador. Y ya para la parte funcional y de comunicación y de tratamiento es nuestro sistema operativo, ¿ok? ¿Qué clases de sistemas operativos tenemos? Bueno, tenemos Windows, los dos grandes marcas a nivel mundial. Aquí no coloqué el iOS, pero pues está el iOS, el Windows, el Linux. Dentro de Linux tenemos muchísimos sistemas operativos como el Android, ¿cierto? Ya me enviaron la nueva base de... Bueno, ya tengo acá. No me tengo que ir. Bueno, hágale. Ahora Yo ya te me al correo, porque estamos en diario, vamos a ver si el viernes nos pueden disparar. Entonces el sistema operativo efectivamente nos va a permitir a nosotros, la interfaz, pero no es más que un programa simple y sencillo, bien diseñado, bien estructurado, ¿correcto? Luego tenemos dentro del software también aplicaciones. ¿Qué son aplicaciones? Otros programas debidamente engranados, combinados que permiten la funcionalidad de varias actividades del ser humano. Una aplicación difiere de un programa porque la aplicación contiene varias rutas de trabajo. Un programa financiero, una aplicación financiera contiene inventarios, contiene cuadros estadísticos, contiene de pronto contabilidad, ¿correcto? Una aplicación que funciona para todos sin ningún conocimiento es el Office. ¿Qué es el Office? Una aplicación que contiene Word, PowerPoint, Excel, Outlook, ¿sí? Diferentes programas que le facilitan al ser humano su desarrollo de sus actividades. ¿Y qué es un programa? Un programa está diseñado específicamente para una actividad constante y específica. Entonces, si eso es así, ¿el sistema operativo es aplicación o programa? Las dos, profe. Las dos, pero se enfoca más. Pero es más a programa porque tienes más robusto y tiene correcto. más funcionalidades. Pero el sistema operativo entonces solamente hace una sola actividad. Multifuncional, ¿cierto?
controla tanto el hardware como el software. Entonces, nuestro sistema operativo es un conjunto de programas en una aplicación específica, ¿correcto? Por eso alguien dijo los dos. Entonces, está compuesto por diferentes programas que se encajan en una aplicación que se le denomina sistema operativo, ¿ok? Sus teléfonos, me imagino y supongo que cada uno de sus teléfonos contiene un sistema operativo. Ese sistema operativo lo puedo instalar en mi portátil. Sí, profe. No, los sistemas operativos son para diferentes sistemas de información. Entonces, a las capacidades, a las condiciones, a la arquitectura de cada sistema de información, existe un sistema operativo, ¿correcto? El hecho que hayan algunos teléfonos que digan que tiene instalado el Windows, pero es un Windows para Smart, no es un Windows para portátil. Es más, algunos PCs, por ser tan robustos, por lo menos el sistema operativo Solaris. El Solaris es para máquinas gigantes, robustas, gubernamentales, ¿cierto? Son para la DIAN. No, en la DIAN no estamos manejando un sistema operativo de Windows, ¿no? Porque ¿cuántos usuarios están conectados a la DIAN? Millones al momento. En un segundo, digamos a las 10 de la mañana, de pronto están conectados 5, 10, 15 millones de usuarios al tiempo, bien sea molestando o consultando algo específico o definido. Nuestro sistema operativo del Smart está específicamente diseñado para administrar los elementos básicos de nuestro teléfono, que claro, que tiene que funcionar idénticamente igual y sincrónicamente igual que nuestro PC, claro, porque en su momento determinado lo tenemos que comunicar, tenemos que empalmar, tenemos que aparear nuestro celular con nuestro PC o viceversa, ¿correcto? Bien. Entonces, en cada uno tendremos unos sistemas operativos diseñados para PCs y unos sistemas operativos diseñados para Smart, con las condiciones adecuadas, ¿ok? De diferentes marcas, claro. ¿Será que Linux está montado en tantos teléfonos? Para que ustedes se enteren, los sistemas operativos que están más arraigados en el mundo, ¿cuál es? ¿Windows, iOS o Linux? Puede ser Linux, profe. Puede ser Linux, claro, sí señor, tiene toda la razón. Linux es el encargado de gobernar todos los servidores del mundo. Todos los servidores. Digo, por ahí un 5 o 6% están gobernados por de pronto Windows o de pronto iOS, ¿sí? Pero realmente que administra los servidores del mundo son Linux. Y muchos, y el 90%, bueno, el 90% de los teléfonos en el mundo están cargados con un programa de Linux, con Android, ¿sí? En sus diferentes versiones. Como Linux es un software open source, o sea, free, libre, pues todo el mundo está constantemente ajustándolo, modificándolo, mientras que Windows y iOS son software privados, software cerrados, que nadie los está, solamente su casa matriz los está ajustando constantemente, ¿correcto? Entonces, por eso tenemos más libertad de utilizar un software libre, free, open source, para cargarlos en diferentes máquinas, bien sea portátiles, bien sea PCs, desktop o smart, ¿correcto? Y además quien gobierna adecuadamente las redes y las comunicaciones es Linux. Usted conecta Windows y él funciona a la maravilla, pero entre un entorno pequeñito, entre una intranet adecuada, ¿cierto? Hasta ahí. Pero si ya lo colocamos en una WAN, en una MAN, ya la cosa es a otro nivel, a otro calibre, ¿correcto? La Internet, ¿por quién está gobernada? ¿Por Windows? ¿Por iOS? ¿Por Linux? Linux también. Por Linux. Linux gobierna la Internet al 100%. Por eso hoy en día tenemos la Internet 2, la 2, ¿cierto? La Internet 2 está entrando en otra costura, con otros lineamientos, sin permisos, sin protocolos, algo delicadísimo. Pero por eso es que está surgiendo en el nuevo entorno, en este nuevo mundo, está surgiendo
la computación cuántica. La computación cuántica viene trabajando a 1000 pasos por segundo para poder reemplazar la computación básica. ¿Cuál es la computación básica? La que tenemos al frente, la que nos estamos en este momento utilizando, con la que nos estamos comunicando. Es la computación básica. ¿Basada en qué? En la arquitectura de Newman. ¿Correcto? Bien, compañeros. Entonces, aquí les dejo efectivamente el concepto de la arquitectura de von Neumann, donde efectivamente nos dice que es la que va a gobernar, está gobernando y está siendo utilizada todavía en los diferentes procesadores, tanto de las dos grandes casas fabricantes de AMD e Intel. Cabe resaltar de que en un corto tiempo la iOS a través del Solaris, la marca que va a sacar los procesadores del mundo de la Apple, pues es la nueva casa fabricante. La Apple se cansó. En los años 80, la Apple se casó con AMD. En los años 90 se trasladó a la Intel. Para el 2000, la década, el milenio 2000, entró casada con los primeros años en AMD. Pero resulta que el rendimiento y la arquitectura RX32 de la AMD se rezagó a las velocidades de la Intel y la Apple se volvió a cambiar a la arquitectura de la Intel, ¿correcto? Que era basada en una arquitectura RISC. Arquitectura RISC es el mayor número de procesos e instrucciones con el mínimo número de elementos. Entonces, es una tecnología que a la Apple le ha venido funcionando y por eso es una máquina muy rendidora, muy versátil, es muy amigable, porque tiene una tecnología, una arquitectura RISC. Pero, pues dijo, no, definitivamente ninguno de los dos me está dando la talla. Necesito cambiar, necesito tener mi propia marca. Y hoy, a través de Solaris, seguramente los años 2000 venideros, 2010, 2030, 2025, 2022, comenzaremos a ver los nuevos procesadores. ¿Qué nos dejó la arquitectura von Neumann? Bueno, la arquitectura von Neumann nos dejó una unidad de control, ¿cierto? Que era encargada de las etapas de captación y de codificación de los diferentes ciclos de instrucciones, ¿correcto? Nos dejó una unidad lógico-aritmética, la ALU, ¿cierto? Nos dejó, la ALU es la encargada de hacer las operaciones lógico-matemáticas, de procesar, de comparar las capacidades de las mediciones. La memoria, la capacidad de almacenar de manera temporal en esa arquitectura y los dispositivos de entrada, cualquier clase de dispositivos dentro de esa arquitectura y por último los dispositivos de salida, ¿correcto? Esa fue la arquitectura que montó, una arquitectura básica, simple y sencilla de comunicación a través de unos buses de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son esos buses de comunicación? 3. Jason. Sí, profe. ¿Cuáles son? Los buses de comunicación, la de datos. Sí. Direcciones. Sí. Y el de control. Y el de control o instrucciones. Muy bien. Instrucción. Bueno, compañeros. Inquietudes, sátiras, reproche, insinuación. No, señor profe. Bueno. Les habló José Antonio Martínez. Feliz día. Igualmente, profe, muchas gracias. Igualmente, profesor. Muy bien, hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Adiós a todos.